el tope, pues va reduciéndose la temperatura. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos que la temperatura sea menor para que vayan condensando cada vez más los más pesados y que solo queden remanentes los más livianos. Y esto hace que a medida que en cada etapa de equilibrio vaya disminuyendo la temperatura, a medida que vamos aumentando, vamos elevando, ¿no? Vamos subiendo a lo largo de los platos. Y eso explica por qué nosotros tenemos una temperatura menor en el tope y en el fondo tenemos mayor. También lo podemos asociar abajo que la temperatura aumenta, pues nosotros tenemos una fuente de calor que va a ser el reboiler, al cual le proporcionamos calor para poder evaporar, sí, para que volatilicen todos los componentes más pesados y en particular los más livianos. Y en el tope solo resistan los más livianos y los más pesados puedan condensar. Entonces, como justificación, ¿no? Ante todo esto, desde el punto de vista del punto de ebullición normal, podemos explicarlo porque los componentes más livianos tienen un punto de ebullición normal menor que los pesados y por eso necesitan menos temperatura a lo largo de la torre eh, para que estén en modo en fase de vapor, ¿sí? Entonces, si avanzamos con la presentación, vamos a ahora continuar con el diseño de la shortcut column, que en este caso la shortcut column como también nos proporciona como resultado, como output, eh, tanto el número de etapas de alimentación, el número de etapas totales, y para poder hacer eso, tiene en cuenta el diseño por los parámetros de Fenkel, Underwood, Gilliland y Kirkbride, ¿sí? Que esto se vio en la teoría. Entonces, volviendo nuevamente, para cada torre vamos a hacer la misma. Vamos a cargar las corrientes de materia, ya sea alimentación, tope y fondo, y después las corrientes de energía, que en este caso van a ser dos, tanto para el condensador como el reboiler. Y propiamente la shortcut column, y después vamos a unir todo a la columna. Entonces, vamos a ir al simulador, y acá lo que vamos a hacer es vamos a incorporar todas esas corrientes. Bien, tenemos tres corrientes. Yo acá la dejo con, dice, bueno, las corrientes de materia y las corrientes de energía. Y después tenemos la shortcut. Perfecto. Entonces, eh, vamos a definirla partiendo de la corriente 1. Bien. Acá fíjense que trajo la temperatura, pero nosotros sabemos en verdad la fracción de vapor. Ahí va. Y después tenemos shift name, perfecto, 6, 7 y 8. Entonces, vamos a unir ahora todas las corrientes al equipo. Entonces, en el ingreso tenemos la corriente 6. Ustedes la definen con el nombre que está en la presentación, que es lo que yo tengo más abajo. Después tenemos destillation 7 y salida 8. Fíjense los nombres que usan, destillation y button para el fondo. Y después Q101 y Q102. Podemos poner acá Q101 y acá Q102. Perfecto. Bueno, ya tenemos todo unido y cargado tal cual dijo la PPT. Bueno, entonces volviendo a la PPT, pasamos a la siguiente página. Acá teníamos esto, el puntero. Acá vamos a tener que configurar la columna y en este caso solo vamos a hacer uso de una sola solapa que está dentro de Designs y Parámetros. O sea, dentro de Parámetros vamos a pasar por los siguientes pasos. Tenemos primero que definir el componente clave pesado y el componente clave liviano. Para ello nosotros tenemos su fracción molar en el tope y fondo. Esas fracciones molares que están acá especificadas se tomaron del balance de masa que hizo el software. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos cuánto de lo que ingresa va por tope y fondo, pero no teníamos calculado la fracción molar. Eso lo obtuvimos del balance de masa y energía que hizo el componente splitter, lo cargamos acá. Y después tenemos como segundo paso, tenemos que cargar bueno, primero definimos columna isobárica, por lo tanto, tanto en el condensador como en el reboiler vamos a poner una presión de 1.7 y por último, una vez cargado todos los datos anteriores,
vamos a ver que se va a calcular el reflujo mínimo y como parámetro para poder definir el reflujo óptimo, vamos a considerar que va a ser igual a 1.2 del reflujo mínimo. Una vez que nosotros cargamos el reflujo óptimo, a partir del reflujo mínimo que lo calculó el software, nos va a cerrar la torre, nos debería cerrar, ¿sí? Entonces pasamos a cargar estos datos en la columna. Entonces vamos a Design, Parameters, y acá definimos el componente clave liviano, que va a ser el tolueno, y el componente clave pesado, que va a ser el etilbenceno. Las fracciones molares del primero va a ser 0,1236 y del de etilbenceno es de 0,052. Disculpen el ruido, 1.7 tope y 1.7 en el fondo. Y después tenemos, fíjense que rápidamente, una vez cargado esos dos primeros, habiendo pasado por el paso 1 y el 2, ya se calcula el reflujo mínimo. Entonces vamos a agarrar una calculadora y vamos a hacer el 7.113 por 1.2. Y eso nos da 8,53,56. Podemos poner tal cual, 8,53,56. Y nos da OK, perfecto. Volvamos a la presentación. A ver si. Bien, perfecto. Bueno, como resultados. Entonces, para ver los resultados, tenemos que dirigirnos a la solapa Performance y ahí vamos a obtener el número de etapas óptimas, el número de etapas de alimentación, la temperatura del condensador y en el reboiler, ¿sí? Y acá les dejé como un esquema. Igual lo vamos a ver bien el esquema, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener número de etapas óptimas. Fíjense que el número de etapas es n. Y N considera desde el plato 1 hasta el reboiler. O sea que el reboiler lo considera como una etapa más de equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando en la próxima columna, que ya más o menos estuvimos viendo que lo que nos va a pedir es el número de platos, el plato de alimentación y demás, para hacer el cálculo, tenemos que descontar de las etapas 1 por ser el reboiler, una etapa de equilibrio, cuando no es un plato, ¿sí? Entonces, nada, tener en cuenta eso y ver cómo nos proporciona el dato el software y qué después necesitamos nosotros. Entonces, vamos a ir a la solapa Performance, vamos a ir y vamos a ver acá, fíjense, número de platos mínimo, 19. Bueno, este es actual number of try, el actual, pero bueno, este es el número, el mínimo, este es el actual, el que necesitamos real según el software, y el recomendado para la alimentación. Ahora bien, nosotros acá tenemos, cuando tenemos que calcular el número de etapas óptima, tenemos que considerar el rendimiento, el rendimiento de la torre. Y bueno, entonces para eso, más adelante ahora lo vamos a ver, consideramos un valor proporcionado por el ejercicio, pero bueno, ese puede ser tiene que ser menor a 1, ¿sí? Así que con que sea menor a 1 es suficiente. Después las temperaturas en top y fondo, ahora lo vamos a comparar con el splitter. Y después acá nos da referencias de flujos. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer uso, eh, no sé, a ver, vapor en la rectificación. Bueno, acá está bueno identificar la parte de rectificación y la parte de stripping de la torre, que en el repaso de lo que es la temperatura lo habíamos visto, que está acá, lo que es zona de enriquecimiento, que es de la alimentación para arriba, y la zona de agotamiento, stripping va a ser de la alimentación para abajo. Bueno, eso como repaso estaba enfocado a este punto por los datos que nos proporcionaba, pero bueno, nos da el flujo molar en esas zonas y después el calor intercambiado en el reboiler y en el condensador. De todos modos, esto es para analizar los datos, pero en principio lo que vamos a usar más que nada es esto. Vamos a comparar las temperaturas, que es algo que habíamos dicho. Fíjense que ya es un poco más preciso y calcular para el fondo lo mismo, pero para el tope consigue una separación a 123.7 grados en el tope. O sea que reduce un poco más la temperatura. Bueno, vamos a volver a la presentación y vamos a avanzar con, una vez que analizamos los datos, ya podemos pasar a la siguiente torre. ¿Entendemos? Sí.
distillation. Bueno, para el distillation vamos a hacer lo mismo, cargar tres materias, tres corrientes de materia, dos corrientes de energía y la distillation column. Vamos a unir todas las corrientes al equipo. Y acá me quiero adelantar y quiero avanzar en lo que es la configuración de la distillation. Fíjense que a diferencia de los otros, nosotros no vamos a tener, de las otras columnas vamos a tener una solapa principal para configurar una o dos solapas, sino que vamos a verlo por pasos, ¿sí? Vamos a avanzar secuencialmente y en el paso a diferencia de otras columnas, nos pide un dato inicial que va a ser lo que es la carga del número de platos de alimentación, el número de platos de alimentación, número de platos reales y que seleccionamos el tipo de condensador. Una vez que hacemos todo esto, lo que vamos a hacer es, nos va a habilitar a pasar al siguiente paso. Entonces, para poder calcular el número de etapas reales, considera, como les comentaba antes, el número de alimentación del shortcut column, menos 1 porque nosotros queremos saber el plato, entonces como tenemos las etapas, le restamos 1 sacándole el reboiler y tenemos los platos totales de la columna y lo dividimos por la eficiencia que vamos a utilizar 0,5. Entonces acá están básicamente los resultados, ¿sí? Tenemos 18. Siempre lo redondeamos para arriba. Si nos dice que son 17,5, vamos a poner 18, número entero. Y tenemos 18, la eficiencia en 0,5, y bueno, acá está explicado, se explica por qué se les cuenta el 1, que es lo que mencionamos antes. Y después tenemos en el paso 2 una ecuación similar, pero para calcular la cantidad de platos totales. Y por último se selecciona. Bueno, vamos a hacer todos estos pasos en el simulador. Entonces, nos vamos a mover por acá. Vamos a adicionar las corrientes. Vamos a tener, ahí dice empty porque no tenemos, ahí está, porque está en temperatura. Ahí va. Tenemos la corriente de energía y el splitter, el distillation. Bueno, una observación a tener en cuenta es que lo voy comentando así para después cuando lleguemos al final no quede nada por repasar, pero la intención de esto es que nosotros tenemos base para el splitter, base para el shortcut column, base para el distillation, pero cada torre tiene su variante, ¿sí? En función de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos simular con, esta nos ofrece tres salidas por el condensador, tres fases, ¿sí? Puede ser que tengas tres fases en el tope y nos permite simular eso. Después, por ejemplo, tenemos una columna más destinada a lo que es refinación y esto implica que nos proporciona la posibilidad de definir muchas corrientes laterales en función de la cantidad de productos que se quieren obtener de la torre. Después, bueno, esto ya es por ejemplo, este stripper crew es más que nada una columna, una variante del stripper. Y bueno, y así cada una se puede buscar algo en particular si es muy específico, ¿sí? Para simular lo más parecido que se pueda. Entonces vamos a unir las corrientes, volviendo a la distillation, 9. Acá le ponemos condensador total. eh, que no era lo que habíamos puesto al principio, pero a ver, vamos a, vamos a ver, no era lo que habíamos puesto al principio, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver qué diferencia nos da. Después acá vamos a asociar las corrientes de energía, que es Q100, acá, Q104 y Q103. Q104, Q103. La salida, que tenemos 10 y 11, 10 y 11. Perfecto. Y ahora vamos a hacer uso de las ecuaciones que habíamos completado antes. Entonces, la alimentación nos da un total de, vamos a hacer la cuenta acá, eran 18 menos 1 dividido
0,5, 34, ¿sí? Antes de poner 34, para que me habilite el número 34 acá, tengo que completar la cantidad de platos totales. Entonces, vamos a calcular la cantidad de platos totales, que van a ser igual a 40 menos 1, dividido 0,5, 78. Entonces acá vamos a colocar 78 y acá, una vez que nosotros completamos, se nos habilita acá más platos para elegir. Entonces, por defecto nos trae 39 y a nosotros nos dio 38, así que colocamos 38. Bien. Fíjense que nosotros elegimos ya todos los datos que habíamos comentado y bueno, acá como opcional nos dice que puede numerar la torre desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba y lo invierte, ¿sí? Pero bueno, por defecto nosotros estamos más acostumbrados acá. No sé si se dieron cuenta, pero a lo largo que se fue completando todos los datos, en un momento, cuando se completaron los datos mínimos que nos pedía la torre, se habilitó este botón que dice Next. Entonces, volvemos a la presentación y acá vamos a ver que en el paso B nos adelantamos, ¿no? Antes de completar y después lo completamos. El paso siguiente va a ser, al haber cargado todos los datos, nos habilita el Next y podemos hacer los pasos 4, 5, 6, y me faltó el 7. Bueno, entonces, en primer paso vamos a configurar el reboiler, que nos pide definir cuántos pasos tiene el flujo por el reboiler y el tipo de reboiler, si es horizontal y demás. Por lo general se elige uno y que sea un tipo regular. En los otros usos no suelen ser algo que cambie y tienen que ser algo también, como les comentaba antes, algo muy específico. Bueno, después nos pide presión de tope y fondo. Para eso vamos a hacer uso de esta ecuación que creo que ya la habíamos comentado y si no lo comentamos en este curso, lo vemos por acá. Entonces, para lo que es presión del condensador vamos a considerar la presión de entrada, pero como a medida que va aumentando, vamos subiendo, como así al igual que la temperatura va bajando, nosotros tenemos que la presión también baja. Entonces se calcula como la presión de entrada menos el número de platos que tenemos en la parte de rectificación y tenemos el número de esa cantidad de platos menos 1 y esto es el número de platos de alimentación menos 1 porque no se considera el plato que nosotros estamos alimentando, sino se empieza a contar a partir del de arriba, que es el que genera la pérdida de carga, por el delta P de la tapa. Este delta P de tapa, bueno, que sería en realidad el plato, va a ser consideramos, 0,01. Entonces, si tenemos 1,7 menos la alimentación menos 1 son 33 por 0,01 nos da 1,37. Ahora para el fondo, tenemos esta variante de ecuación donde tenemos que la temperatura, la presión en el reboiler en el fondo va a ser igual a la presión en el condensador, que es la presión más baja, más toda la cantidad de platos que tenemos. Pueden ser la cantidad de platos o puede ser la fórmula, la cantidad de tapas menos 1. Pero bueno, como ya lo hicimos el cálculo, ya sabemos la cantidad de platos, por el delta P de tapa. Y esto nos da 2,15. Después el paso siguiente es la temperatura de tope y fondo, que es opcional, pero como lo tenemos de dato en el shortcut column, lo podemos sumar. Y después el producto destilado en kilomol hora y el reflujo, que es también opcional. Nosotros habíamos calculado un reflujo de 8,54, lo podemos usar, y la producción de destilado también lo tenemos más o menos estimado. Entonces, volviendo acá a la configuración de distillation, pasamos a Next y vamos a ver esto mismo que repasamos, pero en el simulador. Entonces tenemos las opciones que nos da en cuanto a la configuración del reboiler, puede ser un paso, una circulación sin baffle, ¿sí? En este caso, bueno, without baffle, pero bueno, acá tiene como una especie de pared. Y después, without baffle se refiere a este baffle entonces. Y después circulación con baffle, que sería esto. Nosotros acá, fíjense que no hay mucha diferencia. Lo que sí hay diferencia es en por dónde sale la corriente, que por lo general nosotros vamos a tener, eh, por lo general tenemos esta circulación. Pero bueno, por defecto se elige esta opción.
Bueno, después tenemos esta opción con Baffle, que tampoco es medio rara o poco frecuente, así que no lo usamos. Y pasamos a el tipo de reboiler. Y ponemos regular. Y esas son variantes, pero no heat exchangers y especificar un poco más acerca del reboiler. Puede ser que tengas dónde está el fluido que calienta, si del lado tubos o carcasa. Pero bueno, esos son, ustedes pueden probar también. Yo probaría, por ejemplo, con esto. Heater, a ver, estoy probando ahora en vivo. Reboiler tipo Selection. Bueno, no me quiero extender. Circulación, claro, no te da estándar. Heater o sí es un heat exchanger, tubos. Ahora vamos a probar con este a ver qué nos da. Distinto respecto al simulado con el estándar, ¿no? Bueno, en el condensador vamos a tener la presión que habíamos calculado. Esa presión que es 1,37 acá. Usen la coma, pero no la del punto del teclado numérico. La coma porque tiene problemas en esta sección particular con la coma en la presión. Y después tenemos el fondo 2,15. Bueno, una vez cargado, se habilita el Next. Y acá, fíjense que el Next está habilitado porque son datos opcionales, pero lo vamos a cargar igual. Tenemos temperatura estimada, opcional, temperatura del condensador, vamos a poner 123,7. Y acá no nos pide más nada. Después acá la producción de 23,67 y el reflujo nos da 8,54. Le damos listo, perfecto. Bueno, mira, esa es la diferencia. Bueno, no importa. Vamos a volver a la presentación y vamos a seguir el paso siguiente, que hay un paso más, que es el paso C. ¿Qué pasa? Fíjense que la torre nos cerró porque abajo de todo aparece en rojo y esto quiere decir que falta un paso más de configuración, que es en la solapa Design Monitor. Y en esta pestaña nosotros lo que tenemos que hacer es validar que estén completos los grados de libertad que nos pide la torre. Entonces, primero vamos a cargar, va a estar precargado acá algunas variables, especificaciones propias que nosotros definimos a lo largo de la configuración de la torre. Y después vamos a tener otra, dentro del mismo monitor, vamos a tener estas variables con estos campos de selección, que son columnas de selección, donde dice Active, Estimate, Current. Entonces, nosotros vamos a elegir en función de acá de los grados de libertad, que acá dice 0, ¿qué quiere decir? Que necesita dos valores active para que complete. Si nosotros acá destildamos un active, quiere decir que le falta que definamos a otro como active, a otra de estas variables. Ahora la vamos a ver bien en el software, pero ¿qué pasa? Nosotros cuando definimos un active le estamos diciendo al software que tiene que cerrar la torre con un porcentaje de error muy chiquito entre el valor especificado, que es este que nosotros pusimos, y el valor calculado por la torre. Mientras que los otros valores, las otras especificaciones, es un estimado. Sí, entonces eso nos habilita a nosotros a ir jugando y decir, bueno, me cerró con estos dos valores con un error muy bajo. Si tildo una variable y tildo otra como active, quizás me cierra también con poco error la nueva variable que tildo como active y la otra me la mantiene parecida a la que calculó antes y voy cerrando así variables. Pero es un poco de ir probando y de ir viendo sí, aparte si tengo que hacer algún cambio en el valor que especifiqué antes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nos pide 3 grados de libertad. Entonces, nosotros por defecto calculamos el 8,5, calculamos y lo definimos, el reflujo. Después tenemos cuánto queremos destilado y podemos definir, por ejemplo, el porcentaje de recuperación de tolueno en el tope. Entonces, esta, por ejemplo, claro. Bueno, esto, fíjense que esto
estas especificaciones se debieron a que nosotros pusimos en el tipo del reboiler, pusimos que sea con un condensador y demás, entonces acá cambia la dinámica de la configuración, ¿sí? De la torre, y nos pide datos particulares del reboiler y como, bueno, la materia no apunta, lo que es el intercambiador de calor en sí. Si quieren lo podemos volver a... Yo quería ver básicamente por qué daba distinto. Pero bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Ahora en Parameters, no, en Design. No aparece las Connection como la vimos antes. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos tiempo. Y esto si quieren lo pasan rápido. Pero vamos a conectar nuevamente y vamos a cargar esos datos de nuevo. Es una prueba que hice que nunca lo había hecho de la diferencia. Ahora acá vamos a poner el calor y tenemos otra de calor. 12, 13. Es más largo este para configurarlo de nuevo, pero lo voy a hacer igual, no pasa nada. Vamos a poner acá la cantidad de platos que nos había dado alrededor de 78, entiendo. Nos podemos ir 78. Después tenemos reflujo total. Vamos a asociar la corriente 13, la corriente 14 y la corriente de alimentación, que esta va a ser la corriente 12. La corriente 12, y hay que especificar dónde ingresa. Habíamos dicho de que ingrese en el plato 38, uno menos. Y entiendo que acá faltan solo las corrientes de energía, Q105 y Q106. Q105 y Q106. Bien, bueno, acá entonces hacemos un solo paso. Entiendo que acá tengo que estudiarlo mejor, pero hay que especificar, bueno, como vimos recién, hay que especificar un poco más el reboiler, así que no es interés, así que lo pasamos. Vamos a poner las presiones en el tope y en el fondo, uno con 37 y uno, 2 con 15 en atmósferas. Y después acá vamos a poner la temperatura del condensador, puede ser 123,7, pero después podemos ver que quizás podamos poner 40. Vamos a poner reflujo, eso sí, 854. Y la producción en 23,67. Le damos OK y quedó así. Fíjense que ahora, a diferencia del otro, en diseño Connection ya nos aparece la imagen de que nosotros tenemos conocido de la torre en sí, que definimos al principio. Cosa que antes, si definíamos el otro tipo de reboiler, a ver acá, es este. En Connection, a ver, este no lo voy a cerrar. Acá fíjense que en Connection no tenemos esa imagen propia de lo que nosotros queríamos definir al principio, ¿sí? O sea que descartamos la otra forma el otro tipo de reboiler. Volviendo al monitor, fíjense que ahora nos pide solo 2 grados de libertad. Eso está bueno. Y después tenemos ya definido lo que es el ratio y la producción en el destilado. Si nosotros le damos run, vamos a ver si corre o no. Column feed string 12. No tiene suficientes datos. Bien, ¿qué quiere decir? Que la corriente 12 no está definida. Entonces lo que vamos a hacer es definirla con la corriente 6. La vamos a definir. La corriente 6. Ok. Bueno, acá lo que vamos a hacer la misma corrección. Nos copia la presión, temperatura, el flujo molar. Nosotros temperatura lo especificamos y especificamos que sea, en este caso le pusimos que era todo vapor, ¿no? No, presión de burbuja, o sea que era todo líquido. Perfecto. Bien.
Bueno, acá pueden ver que la torre pudo cerrar. Entonces acá fíjense que el error es básicamente de 0. Y también acá tenemos la posibilidad de cambiar o adicionar variables que nos pueda llegar a iterar. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con la recuperación de producto. Tenemos add specification y tenemos component recovery. Component, ¿dónde está? Column component, acá, recovery. Adicionamos y podemos seleccionar acá en qué corriente, en la corriente 13 de tope, que tengamos un caudal, a ver, de tolueno. Nos pide component, yo quería poner component fraction. A ver, stage, a ver acá, liquid, no, vamos a poner acá stream, vamos a poner el tope y caudal molar. Vamos a poner, por ejemplo, para que sea el caudal molar que queríamos, vamos para eso ir a esta corriente y vamos a ver el caudal molar. Esto está vamos a ver el caudal molar en la corriente 7, composition, caudal molar, basis, caudal molar del tolueno. Y en el tolueno tenemos 19,94. Vamos a colocar 19,94. No, está bien, es la fracción. Bueno, la fracción, que era lo que yo quería poner, 99,5. 0,99,5. Y entonces ahora, fíjense que lo calculo con 0,9933. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Que sea más exigente y sea más, que no se pierda por el fondo, se pierda menos. Entonces acá le voy a destilar y voy a tildar esto. Y cerró, hubo un cambio acá levemente, pero igualmente cerró. Y fíjense que acá tiene un error, o sea que el caudal de destilado cambió un poquito. Entonces es como que me cierra un valor a expensas de otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros a lo largo de la columna podemos operarla de diferente manera, tal que, eh, tal que obtener un resultado u otro. Entonces, vamos a hacer una captura de pantalla, porque acá en Parameters vamos a ver el perfil de temperatura de cada uno de los platos. Y yo vi como que hubo un cambio al principio de los platos. Entonces vamos a hacer captura, si me permite. Sí. Voy a hacer una captura. Acá lo tenemos. Y vamos a ver que, bueno, igual operativamente eso lo podemos ir, se puede ir viendo, pero nosotros acá cuando le destildamos esto y volvemos a tildar esto, vuelve a correr con un cero error, pero quizás cambió la temperatura levemente. Vamos a compararlo con esto. Vamos a ver la temperatura, 123. Fíjense que acá en el plato 1 de 118 pasó a 119. O sea, de 119. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para poder tener más tolueno por el tope, lo que hizo fue aumentar la temperatura, ¿sí? Y acá, a menor temperatura, sale menos tolueno. Bueno, básicamente es eso. Operativamente uno puede ir cambiando variables para obtener ciertos resultados y uno puede estimar cómo va a cambiar con este perfil de monitor donde ustedes pueden ir variando y definiendo las variables. Entonces, acá, volviendo a la presentación y ya como para finalizar un poco esta clase, vamos a tener los resultados. Los resultados principalmente como una referencia o una corrección rápida de que si tuve buenos resultados o no con esta columna.
es básicamente viendo el perfil de temperaturas en función de los distintos platos. Si nosotros tenemos, esto por ejemplo es bastante, hay una diferencia en etapas de temperatura, eso es importante, pero ¿qué pasa? Si la diferencia es poca de temperatura entre etapa y etapa, estamos teniendo quizás muchos platos para hacer una separación que quizás se podría lograr también con una cantidad de platos menor, por lo cual se necesitaría una columna más chica. Entonces, bueno, nada, es un poco analizar eso. Entonces, por ejemplo, a primera vista, con los resultados de este gráfico, podemos ver eso. Después, puede ser que ustedes tengan saltos y picos de temperatura que sube y baja. Eso no sería correcto. Pasa. Entonces, como primera medida es ver este gráfico y ver cómo midió este gráfico de temperatura versus etapas de la columna y nada, ir variándolo. Y después, bueno, fíjense que a lo largo de todo lo que es tienen muchas solapas con mucha información, por ejemplo en internal rating, ustedes pueden ver que les calcula el diámetro, el espaciamiento entre el paquete o el plato en sí, si está paquetizada o si está con platos, ¿no? Depende de cómo sea la torre. Y después, bueno, eso básicamente por defecto se especifica el tipo de internos como SIEP, pero bueno, dependiendo de la industria, esto está según lo que uno tenga, puede elegir. Esto de las válvulas es aquellos platos que tienen como una valvulita por donde sale y se genera como un nivel de líquido y demás. Bueno, hay varios tipos de internos. Y después en internals, acá ustedes pueden hacer un auto section. Y en este auto section lo que hace es también te pide un montón de datos, también los autocompleta. Y con este autocompletado ustedes pueden ver eh, desde la parte hidráulica cómo va a trabajar la torre. En principio, mientras que esté operando dentro de esta sábana de celeste, en esta zona celeste, quiere decir que está trabajando en óptimas condiciones. Y después, fíjense que puede ser que tengan platos que trabaje en una zona que esté operativamente bien, pero puede ser que hayan platos que no. En este caso, en esta columna, todos trabajan bien, pues tienen muchos platos, pero si tienen una columna, si tienen algún error o algo para destacar, que donde sea que quizás se está operando acá, pero está muy cerca de los límites, entonces nos va a tirar un error y nos va a decir puntualmente a qué se debe el error. O sea que hidráulicamente está muy bueno el análisis que hace y lo pueden ver desde ahí. Y este es otro parámetro que tienen en cuenta desde el lado mecánico para decir si está bien diseñado o no. Bueno, entonces, entiendo qué es esto y bueno, esto básicamente lo que les comenté recién del rating en esa solapa, pueden obtener datos constructivos y demás. Bueno, por el momento esto ha sido todo, esta es la clase. Perdón si me extendí con la parte del reboiler, pero quería confirmar esto de por qué no lo solemos usar, ¿sí? Pero bueno, en principio, si la idea es poder desarrollar este TP y que este TP le digo TP, pero es la clase de simulación antes era un TP, esta simulación de las diferentes torres, porque después en la clase de ciclo hexano vamos a hacer toda la planta completa y vamos a cerrar esa simulación con la separación del ciclo hexano y para eso vamos a hacer uso de todo esto que vimos hoy. Así que bueno, les agradezco por escucharme hasta acá y cualquier duda lo vemos en clase. Saludos y muchas gracias.